Para comenzar, yo les quería mostrar una cosita, ya, para que como que nos hagamos un poco la idea de cómo, no dejé abierto eso, ya, de dónde está el material genético, porque generalmente eso es lo que nos confunde. Imaginemos, nuestro cuerpo, nosotros somos un individuo, ¿cierto? Necesitamos ir regenerando tejidos, ¿cierto? El crecimiento se da a través de la replicación del material genético y construir nuevas células, ¿cierto? Tenemos el organismo, este organismo está compuesto, ¿cierto? Por sistemas, sistema respiratorio, etcétera. Está compuesto también este sistema por órganos. Los órganos se componen por tejidos y los tejidos por células. O sea, imagínense que es como que viéramos un edificio completo, todas las piezas, todo lo que tiene, y llegáramos a una esquina en particular de una pieza de un habitante de ese edificio. O sea, en ese nivel estamos estudiando ahora. Entonces háganse la idea de que la replicación y el material genético es necesario para poder construir de la parte mínima hacia lo más grande, ¿ya? No se olviden de eso porque es súper importante que vamos como encontrando el lugar donde está el material genético. Recuerden que las células, al menos las eucariontes, las que tenemos nosotros, se encuentran en el núcleo principalmente, ¿ya? Y yo necesito que, no sé, si yo me hago una herida, ¿cierto? Necesito que ese tejido se regenere, y esto va a pasar a través del proceso en el que estamos, que vamos a ver ahora y que vimos un poco en la clase anterior, ¿ya? Y para eso la Eve nos va a enseñar y nos va a mostrar, tiene su pizarrita y todo ahí, para que podamos ver con mayor facilidad cuál es el mecanismo, ¿ya? Nosotros vimos replicación, pero muy a la rápida. Ahora lo vamos a profundizar un poco, ¿ya? Así que por eso les pido, chiquillos, que vayan tomando sus apuntes, ¿cierto? Vayan haciendo las preguntas también, como somos poquitos, es mucho más fácil poder trabajar de esta manera, ¿ya? Espero que les quede mucho más claro, porque ahora con esta intervención les apuesto que van a entender perfectamente cómo ocurre el proceso de replicación, donde encontramos el ADN, etc. ¿Ya? Así que, Eve, yo le cedo la palabra. Perfecto. Le voy a Profe, dar el host. ¿Sí, Camila? ¿usted me podría explicar sobre la hebra continua y descontinua? Que esa parte como que no me quedó muy clara. Justamente, mire, en unos minutitos más se va a dar cuenta cuál es la hebra continua y la discontinua, porque por eso la Eve tiene su pizarra ahí. Estamos acá organizando una especie de clase de U. Ahí les van a explicar bien cuál es la hebra continua y la discontinua. Sí, porque como que en esa parte me confundí un poquito. Sí, sí, Eso sí. es lo más difícil, pero me interesa que puedan ver mi pizarra en algún minuto ahí. Sí se ve bien, ¿cierto? Yo la veo perfecta. No sé los demás. Profe, ¿esa es la pentosa? Esa es la pentosa, Pentosa. justamente. Sí. Tiene 5 carbonos. Por eso es pentosa. Ahí la vamos a mostrar. La pentosa es lo principal que nos da la hebra continua y discontinua. Y ahora les voy a compartir un power. Yo esta clase la he hecho solamente para alumnos de universidad. Así que ante cualquier duda, si voy muy profe de U, me tienen que parar. Por supuesto. Sí, la profe Romina es la que me va a ir guiando en ese Ahí sentido. yo le voy a hacer los gestos. Chiquillos, harta atención ahora. Y cualquier pregunta, levante la manito o hable por el chat, porque yo voy a estar aquí gestionando el chat, ¿ya? Me voy a silenciar ahora. Vamos a ver. Ya. Primero, ¿se acuerdan que los ácidos nucleicos son macromoléculas biológicas? ¿Qué significaba que fueran macromoléculas? Es que está compuesta por más de un componente.
Ahí teníamos los azúcares, ¿cierto? Que es la pentosa, el grupo fosfato y las bases nitrogenadas. Eso significa que sea macromolécula, porque si los vemos por separado, cada una es una molécula, ¿ya? El DNA está compuesto por 3 moléculas y es una macro, ¿ya? Su función era almacenar información, transmitir información y expresar información, ¿ya? El ADN y el ARN tienen como funciones similares, pero ahí vamos a ver cómo almacena cada uno. Primero nos vamos a enfocar solo en el DNA. Y yo siempre les pongo un haz ahora para mí, para saber qué tanto comprendieron la clase de la profe Romina o qué tanto estamos comprendiendo esta materia. Entonces, no sé si pueden ver bien todos el esquema, y esto es una pregunta típica de PSU, ¿ya? Que dice, el esquema representa las partes de las moléculas, ¿sí?, de un ácido nucleico en el proceso de replicación, que es lo que vamos a ver ahora. Si son 3 macromoléculas, ¿a qué corresponde cada uno? El 1 es lo blanco que estaba ahí. No sé si ven el mouse. ¿Qué creen que es esto blanco? Es como este también, ¿cierto? La pentosa, No. ¿no? Mire, ve que Nucleótido, ¿o no? eso es, nucleótidos, son las bases nitrogenadas. El nucleótido es todo esto. Es todo esto un nucleótido. Entonces, ojo, base nitrogenada es solamente esto, como estructuras que son como de 6 carbonos, que puede ser una de 6 y una de 5 unidas, que eso eran por las purinas y pirimidinas, ¿ya? Luego de eso, ¿qué tenemos acá? El 2 es esta parte, esta como más oscurito. ¿Qué es lo que es? Lo mencionaron recién. Esa es la pentosa. Esa sí es la pentosa, Eso. ¿cierto? Y el 3 es... perdón, el 1 era esto, estos puntitos. ¿Qué era? ¿Qué son los puntitos que están unidos en la pentosa? Ay, lo tengo aquí. Son 3 puntitos. Nucleótidos. No, aquí estaba la pentosa y arriba tiene una P, ¿cierto? El grupo fosfato. Así es, son 3 ¡Ah, qué fosfatos. soy! Porque soy, Ahí está. te gané. Cállate, voy a decir. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El 1 eran grupos fosfato. La pentosa El 2 rigurosa y el era... uracilo, ¿no? ¿Ah? La pentosa rigurosa y el uracilo, ¿no? Uracilo, eso es ARNA. Las pentosas son desoxi por el DNA y ribosa es por el tema de el ARN. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que saber. Ya supieron qué era cuál elemento y ya saben cuál es la respuesta acá abajo. ¿Ya? Ahora vamos a ir al paso a paso de esto. Sí, habíamos dicho los 3 elementos principales de un nucleótido completo, es decir, una base nitrogenada, un grupo fosfato y la pentosa. Yo aquí en mi pizarrita, que no sé si se ve bien, les dibujé la pentosa, ¿la ven? ¿Sí? Pero, Eve, quizás deberías dejar de compartir la pantalla pantalla? y mostrar solo la tuya, sí. ¿Ahí? Sí. Ya. Yo lo primero que les quiero enseñar es que la pentosa tiene 5 carbonos, pero todo el mundo cuenta este de arriba que es un circulito, y este es un oxígeno. Entonces cuento el carbono de acá, 1, 2, 3. En el tercero tengo un grupo hidroxilo, OH. En el cuarto no tengo nada, es un carbono, y luego de este viene otro carbono que está afuera, y ese es el quinto carbono, y ahí recién tengo el fosfato. Si yo tengo la hebra normal o la hebra que va acorde, que para mí es la hebra avanzada, va a estar en esta posición.
Entonces, la primera pentosa va a tener su fosfato libre, no va a estar unido a otro, ¿cierto? Y el siguiente, donde está la siguiente base nitrogenada, va a estar unido este hidroxilo con otro, ¿cierto? Con el otro fosfato de la otra pentosa. Pero su última pentosa en la cadena va a tener libre este hidroxilo. Y eso me indica que es 5', 3'. Es decir, que la primera pentosa de mi hebra tiene un fosfato libre y la última tiene un hidroxilo. Eso me indica que es mi hebra avanzada. Y la Profe. retardada, la pentosa está así, está al revés. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? ¿Cómo era cuando era 3' y 5'? Profe, ¿me ¿Lo pueden primero? aceptar? Ah, la pueden aceptar. Espéreme. Sí, es que lo voy a poner en el computador mejor. Ya. Entonces, lo que da el 5', 3', tienen que saber que es la pentosa. ¿Ya? La hebra adelantada está así, la pentosa. ¿Cierto? Igual que una casita. Hacia arriba. Y queda libre su 5 fosfato, ¿cierto? Como primera base nitrogenada. Después, en su última, va a tener libre el 3' hidroxilo. Y eso nos dice que la hebra va de 5' a 3'. Esta es la posición de las pentosas en una hebra avanzada. ¿Sí? ¿Cómo le llamábamos aparte de avanzada? Continua y discontinua, Continua ¿no? y discontinua. Eso era lo que nos preguntaban, ¿te acuerdas, Eve? Aquí está, chiquillos, la respuesta de por qué hay una continua que va en ese orden que les mostraba ahí la Eve en la pantalla, y la discontinua va a estar al revés, La pentosa está así. en la Entonces, otra hebra. la otra hebra, que es la discontinua, la retardada, tiene primero el hidroxilo libre. Y al final tiene el fosfato libre, en su última base. Y eso hace que sea retardada, porque la DNA polimerasa no lee hacia abajo, lee hacia arriba, con la pentosa derecha. Ya eso tiene que ver como la posición en que están las bases nitrogenadas. ¿Quién habló ahí? ¿Les queda más claro? Yo Sí, creo. me confundí, es que estaba justo poniéndome el audífono y no Camila. alcancé a escuchar la parte de la discontinua y la continua. Y justo ella nos Primordial, preguntó. la discontinua, piense que la pentosa está al revés, mirando hacia abajo. Ya. ¿Ya? Y la continua está mirando hacia arriba la pentosa como una casita. Y entonces, ¿qué tiene primero? El fosfato. Y que está en posición 5'. Porque contamos el carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la última base de la hebra, o sea, la última base nitrogenada que vamos a encontrar, tiene el hidroxilo libre, que está en posición 3'. Si yo veo la discontinua, eso está al revés. Entonces empiezo contando que tengo el 3' hidroxilo libre en la primera base. Y al final, el 5 fosfato. ¿Ya? Siempre cuando vean en una imagen la hebra retardada, tiene su pentosa al revés. La casita mira hacia abajo. ¿Ya? Ah, ya. Bien. Esto es primordial que lo comprendan. Si nos demoramos más, no importa, pero eso es lo que me importa que comprendan. Que así vamos a entender más rápido el resto. Entonces ahora, Disculpe, ¿cómo se llama Diga. el tercer carbono en que estaba en el de los 3 quintos de la pentosa? el tercer El que carbono quedaba libre. es el del hidroxilo. Tiene un grupo OH. Ya, gracias. ¿Sí? Ya, El sí. quinto carbono, miren, está acá el cuarto, en la última punta de la pentosa, y el quinto viene saliendo. No está dentro, para que no se me confundan con este que es un oxígeno. Y ahí tenemos el quinto carbono y tengo el fosfato. Ok, gracias. ¿Ya? Ahora, ya que comprendimos eso,
sabemos la direccionalidad, y la profe les había hablado de los enlaces fosfodiéster, ¿cierto? Que son los enlaces que iban entre los grupos fosfato y el 3' hidroxilo del siguiente. ¿Sí? No, Es una yo no- unión entre 3' y 5'. que yo no alcancé Este a ver enlace- eso, Eve. Ah, ya. No, entonces, como para tomarlo desde el inicio, porque solamente hablamos de los puentes de carbono, o sea, de los puentes de hidrógeno, así como muy sencillo. Esta parte es más profunda. Perfecto. Lo que a mí me importa para la replicación del DNA es las bases o los puentes de hidrógeno, las uniones entre las bases nitrogenadas, ¿ya? Porque hay algunas que tenían 3, que era citosina, guanina, y adenina y timina tienen 2 enlaces. Los que tienen 3 enlaces significa que voy a necesitar mayor temperatura para que las 2 hebras se separen. Y las que son adenina y timina, menos, porque son solo 2 enlaces. Yo nunca me preocupo por los enlaces que están al final, que son los del enlace fosfodiéster, en lo que es la replicación. Solo el enlace fosfodiéster me mantiene unida una base nitrogenada con otra. ¿Ya? Y estos se unen a través de las pentosas que acabamos de ver. Yo les mencioné, no sé si ven el mouse, que el 3' hidroxilo de la primera base, ¿cierto?, viene a estar unido con el fosfato de la siguiente, el 5-fosfato. Entonces, siempre queda libre el 5', que es el del grupo fosfato inicial. Y al final de la última me queda el hidroxilo libre. Esto es al revés en una hebra discontinua. Lo que quiero que aquí siempre comprendan, el enlace fosfodiéster es entre pentosa y pentosa, y me va a dar qué tan largo puede ser la hebra de DNA. Solamente eso, el largo de la hebra. Y en la replicación me importan los puentes de hidrógeno. ¿Alguna ¿Ya? duda hasta acá? Chiquillos. Esa estructura que estaba en la diapositiva anterior, esa hexagonal, ¿tiene algún nombre? Las hexagonales, sí, estas son bases nitrogenadas. Que lo Esa- vieron con la profe. Ah, ya, claro, ahí está timina, adenina. Ajá, sí, Ah, ya. esas son. Acuérdense, las purinas, porque está purinas y pirimidina. Las purinas, acuérdense de ese concepto. Purinas viene de agua pura, es decir, A de adenina y G de guanina. Por eso ahí es agua pura, para que nunca se les vaya a confundir. Y las otras serían las pirimidinas. Ahora, para que comprendan muy bien la replicación y todo lo que vamos a ver en este proceso, tienen que saber el dogma de la biología molecular. ¿Ya? Acá, si tienen dudas o algo, interrúmpanme, porque yo tengo clases de molecular, pero más avanzado, entonces como que no sé si les puede ir costando. La pentosa Lo solamente. primero es el DNA, ¿cierto? El que tiene la información, donde tenemos todos los genes. Es doble hebra, ¿sí? Y necesitamos tener millones de copias de este para generar un mensajero, es decir, como mandar la carta, para que recién la carta llegue al cocinero. Y el cocinero sepa cuál es la receta. Entonces, primero replicación, que es el primer proceso. Luego tenemos la transcripción, que pasa de ADN a RN. Y ahí cambiamos adenina por uracilo. ¿Ya? Y luego tengo traducción, que tengo mis proteínas. La transcripción, yo puedo pasar ARN a ADN solo con una retrotranscriptasa, que es de los virus. Y este es el proceso que se está haciendo ahora para el tema del COVID, que es un DNA, ellos no tienen DNA, tienen ARN solamente como información genética. Y para poder hacer el PCR necesitan DNA. Esa retrotranscriptasa solo ocurre en virus.
no ocurre en humanos, ¿ya? Esto se hace manipulando genéticamente para pasar esto de aquí para allá. ¿Ya? Eve, una consultita. Sí. Profe, una consulta. El dogma central cuando lo presentaron recién iba de ADN, ARN y proteína, ¿cierto? Sí. Y cuando aparece el VIH es que se dan cuenta de que el virus como que tenía esta forma de llegar de ARN a ADN, ¿o fue antes? No, se ve mucho antes con otro tipo de virus que Siempre tenían virus. ARN. Ya. Y se ve con la técnica de PCR, que está como en el año 50, que es como obtener millones de copias de un gen. Ajá. Y un alumno en práctica se equivocó y tomó ARN y lo pudo pasar a ADN. Y ahí se comprendió el mecanismo de virus. De virus, ya. Ahí lo vamos a mostrar en la siguiente clase, ese ejemplo. Pero lo vamos a ver cuando entremos a transcripción. Ahora estamos solo en replicación. Profe, Sí. no, yo primero. Dígame. Dale. Diga. ¿Cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? Uy, es muy buena pregunta. El ADN es doble hebra, ¿cierto? Eso es lo primero. El ARN es simple hebra y cambia una de las bases nitrogenadas. Adenina. No, adenina. La timina por uracilo. Timina por uracilo. Hay en algunos casos, que eso lo van a ver después en epigenética, que puede ser la adenina uracilo, pero eso es solo en casos excepcionales. ¿Ya? Y aquí su pentosa cambia. No es la misma. Una es desoxirribonucleico y la otra es ribosa. Por eso tiene una R en vez de una D. ¿Sí? Profe, Lo vamos a ver con más profundidad, pero primero, cuéntenme. en su metáfora que había puesto, el ARN sería el mensaje que se envía al cocinero, que la proteína sería el cocinero, ¿verdad? Sí. El cocinero es como quien ya sabe qué hacer. Ya, sí. El cocinero tiene una función, ¿cierto? Y eso es la proteína. Y esa va a ser como la proteína. Él Ya. sabe qué hacer, pero solo sabe qué hacer cuando yo le entrego la lista de lo que debe hacer. Y esa Ese es el lista ARN. es la red. Es como la lista de lo que tengo que saber. Ok. Entonces ¿Ya? le pasa la mitad del trabajo y la proteína tiene que completarlo poniendo a guanina con citosina, adenina con timina. Claro. Y lo primero que en el ARN, de ADN a ARN, se llama ARN mensajero. ¿Por qué? Porque es un mensaje. Que está el ARN ribosoma, el transferente y el mensajero. Sí. Y lo que vamos a ver primero es el de mensajero. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en transcripción. Y cuando estemos en transcripción vamos a ver todos los ARN y cuáles son sus funciones. ¿Sí? ¿El ribosoma vendría siendo el mensajero? No, el mensajero es ARN mensajero. El ribosomal es otra cosa. Ok. ¿Ya? Que ahí lo vamos a profundizar. Y les voy a dar tips para reconocerlo uno del otro. Ya. Okay. ¿Ya? Y les voy a dar un ejemplo como a la vida cotidiana, así como el cocinero, con cada uno de estos ARN. ¿Ya? Ahora, si ya sabemos que la hebra continua va de 5' a 3' y la discontinua va de 3' a 5', avanzamos. Lo primero es la replicación de eucariotas y procariotas también, es muy similar, ¿ya? Pero vamos a ir por eucariotas. Siempre la doble hebra se tiene que separar. Y hay una enzima que se llama helicasa, que es como de hélice, y esa hélice separa la doble hebra, ¿sí? Una vez que la doble hebra está separada, es decir, una acá y la otra acá, yo tengo otra enzima que se llama topoisomerasa, y como está enrollado el DNA, ¿cierto? En una hélice, así, la topoisomerasa empieza a desenrollar,
y facilita que la doble hebra se separe. ¿Me van entendiendo esos dos conceptos? Más o ¿Cuál menos. era la encina que separaba? La que se separa se llama helicasa, Helicasa. como de helicóptero. Sí. Helicasa. Separo. ¿Y la que desenrolla? Topoisomerasa. O sea, O girasa también le llaman, que es como en el fondo, si se imaginan giro, se pueden recordar con el desenrollar, algo así. Ahí, ojo con la girasa, porque siempre le van a preguntar en las pruebas de PSU por topoisomerasa. Nunca le van a preguntar tanto por la girasa. ¿Ya? Yo en la tarea puse las dos enzimas, justamente para que hicieran que se acordaran de que tenía dos nombres en el fondo, porque a veces aparece como girasa. Sí, eso es verdad. Para que ¿Profe? igual lo tengan como en consideración, siempre acordarse de la topoisomerasa, porque le van a preguntar en la prueba por esa. ¿Ya? Ahora, pasó primero, helicasa me separa las dos hebras y empieza a desenrollar la topoisomerasa. ¿Sí? Luego vienen proteínas de unión, que yo no me interesa el nombre que ustedes sepan, que se van a unir a cada una de las hebras, a la continua y a la discontinua. Y estas proteínas de unión van a permitir que venga la enzima principal, que es la ADN polimerasa. ¿Ya? Esa es la que sintetiza, la que sintetiza los iniciadores del ARN, ¿o no? Que No, necesita para- Esa es la primasa, la primasa. ARN Los- primasa. ARN primasa. Primero tienen que saber que antes llega la ADN polimerasa y se une. A ver, voy a mostrarle el paso a paso. Aquí está toda la definición. Igual si no alcanzamos, chicos, podemos volver a verla. Ujú. Que queda como pocos segundos, me dice. No, 10 minutos, No, no. quedan Ah, 10 ya. minutos. Vamos que se puede. Ya. El primer proceso es lo que yo les decía. Tienen tres procesos: iniciación, elongación y finalización. Alcancemos por lo menos a llegar a la segunda. La iniciación, lo que les decía, helicasa separa las dos hebras de DNA. Genera como una horquilla. Ahí se ve esa horquilla, que es como un anillo. ¿Cierto? Ahora, cuando está ese anillo, recién puede venir la DNA polimerasa a unirse a cada uno de los extremos de las hebras. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Más o menos. Entonces, lo primero que tienen que saber es que viene eso, la DNA polimerasa, solo si es que yo ya tuve la helicasa y la topoisomerasa que estuvo desenrollando. ¿Sí? El orden: helicasa, topoisomerasa y luego la DNA polimerasa. ¿Ya? La DNA polimerasa es la que va a hacer, viene de poli, viene con muchos, poli es muchos, nucleótidos. Es decir, que va a ir copiando nucleótidos, va a crear la nueva hebra. Ujú. ¿Ya? Va a Es la complementar. sumisión de la polimerasa. Ujú. Es la que crea y va generando a través de nucleótidos. ¿Ya? Y ahora, lo que decía su compañera, viene otra proteína que se llama RNA primasa. ¿Ya? Yo si les digo RNA o DNA es porque en inglés se escribe así, estoy como muy acostumbrada a decirlo en inglés y no en español. Para que después cuando vayan a la universidad siempre les van a hablar como DNA y RNA, Wow. nunca como ADN y ARN. Ah, RNA, el ARN. Sí, ¿Ah? es lo mismo. Ah, Sí. ya. ARN, RNA, cuando lo escuchan, saben, es la misma molécula de la que se está hablando, chiquillos, por si acaso, para que no se Una está en confundan. español y la otra está como en inglés, que en ciencias solo se usa el inglés. ¿Ya? Ahora, viene este RNA primasa, ¿y qué es lo que hace? Crea en esta horquilla, la mira, y dice, ah, ya, está ordenada por adenina, timina, guanina, citosina,
y tengo eso y creo una secuencia que es adenina, timina, citosina, guanina. ¿Ya? Va entre 3 a 6 pares de base. Y ese va a permitir ahora que la DNA polimerasa sepa qué nucleótidos van a ir. Y ahí empieza a ordenar. Si yo no tengo eso, la DNA polimerasa no actúa. Tengo que tener ese cebador que lo creó la RNA primasa. El cebador es lo mismo que primer o partidor, que significa que tiene bases nitrogenadas que pueden ser de 3 a 6 pares, es decir, adenina, timina, guanina, citosina, adenina. Mínimo 3 y 6 puede ser el otro. Ya, eso es iniciación, primer paso. ¿Lo vamos entendiendo? ¿De qué sirve el primer? El primer hace que ahora mi DNA polimerasa pueda avanzar y continuar para seguir tomando la hebra y empezar a copiar una hebra molde. O sea, tenemos la hebra molde y genera una hebra nueva. Si yo no tengo ese primer, la DNA polimerasa se puede unir, pero nunca va a avanzar y crear una hebra nueva. ¿Ya? Yo igual les voy a mandar la diapo, aunque no la terminemos ahora. Profe Romina, Dígame. no hay problema que le mande las tareas como en una semana más todas. No, trate de avanzar nomás y vamos poniéndonos al día con eso, no se preocupe. Gracias. Síganos, acá hay estimada Evelyn. Sí, acá hay una imagen también que les va a servir, que la topoisomerasa vuelve a desenrollar, ¿cierto? Y la helicasa es la que separa. Esto es para que lo recuerden. Hay proteínas de unión para que venga ahora la DNA polimerasa y la RNA primasa. ¿Ya? Ambas hebras se replican al mismo tiempo, ¿sí? Pero una estaba retardada por lo que habíamos conversado anteriormente, ¿sí? Que era por el 5'3', ¿cierto? Y tiene que ver con las pentosas, el grupo hidroxilo y el grupo fosfato. ¿Ya? Ahora vamos a ir al mecanismo de elongación. Ya tengo el RNA, ¿cierto? Que es nuestro primer. Tengo la DNA polimerasa, ¿cierto? Y en la hebra, que es continua, ¿sí? ¿Me van entendiendo? Sí. Va a avanzar la DNA polimerasa sin caerse. Y va a ir avanzando, avanzando, avanzando y creando una nueva hebra. En la retardada va a ir pasito a pasito, va a ir corte por corte. ¿Por qué? Porque se tiene que, aquí se muestra, en la hebra retardada yo genero un bucle. Es decir, genero como una vueltecita para que ahora sí esté en la dirección que yo quiero. La giro y le doy la dirección que necesito, ¿sí? Que va a ser como la misma dirección que yo tengo con la hebra continua. ¿Me van entendiendo esa parte? Sí. Creo. Si tienen dudas, chiquillos, este es el minuto de aclararlo, porque la idea es no seguir avanzando tanto si es que quedan como con alguna duda acá. Aprovechen, somos poquitos, están todos los micrófonos abiertos, podemos ir conversando, entonces traten de ir aclarando sus dudas ahora. Y aprovechen porque la profe Eve se nos va a ir después con su bebé y no la vamos a tener para preguntarle. Ay, no. Así que hagan las preguntas nomás que tengan, donde queden colgados, ahí, pregunten nomás. Correcto. Bien, así que pregúntenme nomás, yo esta clase la he hecho para alumnos de universidad nomás, así que si tienen más dudas, pregunten. El ADN polimerasa 3 es la que sintetiza las cadenas del ADN nueva, ¿cierto? Sí. Y la polimerasa 1 es la que extrae el que extrae los cebadores de la no se me acuerdo el nombre. La profe. exonucleasa es la que saca los cebadores. Sí, Ah, Y la polimerasa es la que... ¿Ya?
La exonucleasa es parte de la DNA polimerasa, es como una pequeña parte. Igual, acá yo les puse la explicación qué es la DNA polimerasa 1, cuál es la función de la 2 y la 3, ¿ya? Primero vamos al concepto global y luego las vamos a ir separando. Lo que les decía, los fragmentos que se generan en la retardada es por el bucle. Yo tengo que esperar a que gire, avanza, y luego vuelve, y cada uno de los fragmentos que va dejando se llaman fragmentos de Okazaki. Y como yo no puedo tener millones de fragmentos en una hebra, no voy a tener nunca la hebra nueva, necesito otra enzima que se llama ligasa, que viene de ligar, ¿cierto? Ligar me junta, me pega cada uno de los fragmentos y solamente espera 3 fragmentos de Okazaki y los une. No tiene 10 o 20, solo 3. De a 3 los va uniendo y una vez que se unen, esos 3, vuelve el bucle y sigue de nuevo con la hebra retardada. Esto, entre la continua y la retardada, el proceso es súper rápido, van casi en paralelo. Solo que una va más rápido, que es la DNA polimerasa. Como de alguna forma espera la otra hebra. ¿Ya? Lo otro, en la finalización tienen que saber que se forman muchas horquillas, que eran separaciones. Esto solo ocurre en eucariotas. Varias partes del DNA está la DNA polimerasa trabajando, como hebra continua y hebra retardada. ¿Ya? Y en procariotas solamente hay una horquilla, porque el DNA en las procariotas es una sola esfera, ¿cierto? Es un DNA circular, y se forma solo una horquilla. En la replicación de eucariotas son muchas.